Aprendiendo obediencia. ¿Aprendió obediencia? ¿Quién? Jesús. Obediencia como proceso no es automática. Incluso Cristo aprendió obediencia. Obediencia en el sufrimiento. No se trata de comodidad, sino de fidelidad. Obediencia como redención. Su obediencia nos abrió el camino a la salvación. Aplicación personal. ¿Cómo aprendemos obediencia en nuestras propias pruebas? Acompáñame hasta el final. Vamos a estar aprendiendo el proceso de obediencia que mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. En Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí me llama muchísimo la atención la importancia de que Jesús, ¿verdad?, tenía que pasar por un proceso de obedecer, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo y tenía que pasar por un proceso de obedecer el plan de Dios, y fue oído a causa de su temor reverente. En Lucas 22:40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. Fue oído a causa de su temor reverente. Mira qué interesante. Mira, mismo Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, el rechazo, la humillación, sufrir la muerte de cruz. Y fue en oración al Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mira, Dios manda a un ángel para que lo fortalezca, que le dé cariño, que le dé paz, que le dé apoyo. El Padre no lo libró de sufrir, pero sí le dio fortaleza. Ahí es donde a mí esto me da mucho ánimo, porque a veces pasamos por pruebas y oramos y queremos que Dios remueva esa prueba. Y si Dios remueve esa prueba, ya no obedecemos, ya no maduramos, ya no llegamos al plan de Dios, sino lo que debemos pedirle es: Señor, así como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta prueba, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde Dios va a mandar
esa fortaleza, va a mandar esa paz. No nos va a librar de la prueba, pero sí vamos a poder triunfar y vencer. Como Jesús obedeció, nosotros también obedecemos. Suscríbete y te doy gracias por el apoyo. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que padeció aprendió obediencia, o sea, se perfeccionó. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, alcanzamos madurez, alcanzamos perfección. Dios delega más autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a su plan, a su propósito. Así es que en el sufrimiento se va a saber, porque el sufrimiento no es algo cómodo, es algo que nos va a inquietar, ¿verdad? Pero si obedecemos el propósito de Dios, pues vamos a triunfar. Número 1, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Refuerza la idea de obediencia voluntaria y humildad extrema. O sea que cuando obedecemos a Dios, cuando Jesucristo obedeció a Dios, Él se humilló y obedeció. Y Él pide que en nosotros también haya este mismo sentir. ¿Cuál? De obedecer a Dios. Número 2, Isaías 53, del 3 al 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Muestra el sufrimiento profético del Mesías como parte de su obediencia redentora. No se quejó. Él obedeció. O sea, cuando obedecemos no vamos rezongando. No. Porque cuando vamos rezongando y criticando y hablando, pues estamos obedeciendo de una manera mediocre. Jesús no abrió su boca. ¿Podremos nosotros pasar la prueba sin quejarnos? Escríbeme ahí en los comentarios si tú pasas las pruebas sin quejarte. Está difícil, ¿no? Pero eso es lo que Jesús hizo. Él no se quejó. Observemos estos dibujos muy interesantes. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este Adán, el primer Adán, estaba en el huerto del Edén. Por eso ahí vemos que hay un árbol. Y se cree que eran manzanas, pero en realidad la Biblia no dice. Era un árbol que daba fruto y era de la ciencia del bien y del mal. Pero bueno, Dios les advirtió a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos del huerto, menos de ese árbol, porque cuando comieran morirían. Y desobedecieron, básicamente. O sea, vino la serpiente, les pone la tentación, la verdad mezclada con mentira, y los seduce y desobedecen a Dios. Eso trae el pecado, trae la desobediencia y trae la muerte. Entonces, por eso dice aquí que fueron constituidos pecadores. Así también,
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese? El postrer Adán, Jesucristo. Él nos dice la palabra de Dios que fue Adán, primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, Jesucristo, fue espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo trajo vida. Adán, por su desobediencia, trajo muerte, maldición. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Subraya la misión obediente de Jesús desde el inicio. Jesús vino del cielo, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Vino a obedecer el plan profético acerca del Mesías. Interesante, maravilloso, maravilloso. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Él no vino a decir, bueno, pues me la haces, me la pagas. Me ofendes, te ofendo. Él no hacía eso. Él, cuando lo rechazaban, cuando lo humillaban, cuando lo llevaron a la cruz, de su boca salió una súplica a Dios diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él encomendó su causa al Padre, y ahí es donde estuvo la victoria, porque el Padre tenía un plan, y ese plan tenía que cumplirse, y Jesús obedeció, y confió, y triunfó. Conclusión. ¿Por qué el sufrimiento llevó a Jesús a obedecer? La obediencia se prueba en la dificultad. Obedecer cuando todo va bien es fácil, pero en el dolor, la obediencia se convierte en una elección consciente. Jesús no obedeció por obligación, sino por amor y entrega total. El sufrimiento reveló la profundidad de su compromiso con el Padre, porque el sufrimiento llevó a Jesús a obedecer. Número 2. El sufrimiento lo hizo depender completamente del Padre. En Getsemaní, Mateo 26:39, Jesús clamó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de angustia, Jesús se rindió por completo. El sufrimiento lo llevó a confiar, no en sus emociones, sino en la voluntad de Dios. Las emociones, el corazón es traicionero, nos dice en el libro de Jeremías. Si confiamos en las emociones, son fluctuantes, son convenencieras. El éxito
de Jesús estuvo en apegarse a obedecer el plan de Dios. No sea mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Y así es como nosotros también podemos tener éxito, en confiar en Dios. El justo por la fe vivirá, dijo la palabra de Dios. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Tres, el sufrimiento lo identificó con la humanidad. Al sufrir, Jesús no solo obedeció, también se solidarizó con nosotros. Se convirtió en un sumo sacerdote compasivo. Eso nos habla en Hebreos 4:15. Su obediencia en medio del dolor lo hizo el perfecto mediador entre Dios y los hombres. ¡Wow! Sé que cuando Jesús obedeció, lo puso en esa posición de ser un sacerdote para interceder. Por eso ahora Él es nuestro abogado. Cuando tú y yo tenemos problemas, ¿sabes a quién debemos recurrir? A Jesucristo, porque Él intercede por nosotros. Es más, hay una batalla a veces. El diablo te acusa, Jesús te defiende. Eso yo lo puedo ver. Ayer me gocé yendo al templo, domingo. Por cierto, ¿fuiste al templo? ¿Visitas alguna iglesia? Debes visitar una iglesia. Y estaba maravilloso. Yo estuve orando antes de ir, pidiéndole a Dios paz, ¿verdad? Que Él limpiara los aires. Y así pasó. Cuando llegamos al templo, es algo maravilloso. Yo sentí esa paz, ese cariño, esa confianza de que Dios está en control. Dios nos cuida. Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. La obediencia en el sufrimiento lo perfeccionó como Salvador. En Hebreos 5:9 dice que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación. No significa que Jesús era imperfecto, sino que su obediencia fue completada, consumada en el sufrimiento. Así es, Jesús era perfecto, no había pecado en Él. Pero cuando Él obedece en esas circunstancias adversas, cuando Él se somete al plan de Dios, cuando Él no se guía por sus emociones, sino confía en que Dios está en control de todas sus circunstancias, ahí se perfecciona, ahí alcanza madurez, ahí alcanza el propósito y puede vencer y levantarse como un campeón. Aplicación espiritual. Para nosotros esto significa que el sufrimiento no es señal de abandono, sino una oportunidad para crecer en obediencia. Así es, cuando estemos pasando, si tú, amigo, amiga, que escuchas esta enseñanza, estás pasando por alguna prueba, por alguna aflicción, no quiere decir que Dios te ha abandonado. No quiere decir que Dios no te ve, que no se acuerda de ti, sino que es una oportunidad para crecer en obediencia. De veras, en esos momentos de problema, de aflicción, de conflictos, podemos meditar, podemos preguntar a Dios: Señor, ¿me quieres enseñar algo? ¿Debo hacer algo, Señor, que no te estoy poniendo atención por mi vida agitada, por ese traqueteo que llevo, y ahora estoy en esta situación donde estoy inmóvil, donde tengo tiempo para pensar? Muéstrame, Señor, el camino. De verdad, trabaja, créemelo que sí. No es el momento para empezar a renegar y empezar a acusar a Dios. No. Porque hay personas que le echan la culpa a Dios. No es el momento para echar la culpa a Dios. Es el momento para entrar en diálogo con Dios. No sea
mi voluntad, como dijo Jesús, sino tu voluntad. Gracias, suscríbete, dame un me gusta, la verdad, Padre. Te lo agradezco, Dios te bendiga mucho, verdaderamente aprecio que escuches estas enseñanzas y que Dios te bendiga mucho y puedas obedecer a Dios en todo lo que Él te ponga, porque así recibirás la corona de la vida.